Hola a todos. Bueno, espero que se encuentren muy bien. Vamos a continuar con la clase que teníamos pendiente. Tenemos algunos conceptos pendientes de orientación a objetos. Entonces, bueno, eso lo vamos a cubrir hoy. También vamos a ver unas cosas de la tarea extra clase número uno. De hecho, estaba esperando grabar la clase hasta hoy para poder asignarles la tarea de una vez. Entonces, bueno, eso es lo que vamos a hacer hoy, básicamente. Entonces, vamos a terminar de ver los conceptos que vimos en la clase pasada y vamos a ver lo relacionado a la tarea. También, bueno, antes de comenzar, por favor recuerden, si están interesados en tutoría, únanse al grupo de tutorías, porque ahí es donde los tutores, es un grupo administrado por los tutores, es donde se van a poner de acuerdo con ustedes qué día hay tutorías, si sucede algo adicional. También los tutores están disponibles para atender consultas. Es el mismo tipo de consultas que ustedes atenderían con el profesor, solo que son con los tutores. Entonces, pues tiene sus ventajas también. Puede haber una relación más como de confianza, quizá. También es gente que ha pasado por estos cursos con notas altas, con notas sobresalientes y que no fue hace mucho. Entonces, saben bien cómo es la dinámica del curso. Les pueden ayudar directamente con sus trabajos, con sus tareas, proyectos. Y bueno, la ayuda existe. También existe, bueno, algunos estudios que ha hecho el TEC que demuestran que la gente que va a tutoría por lo general le va mucho mejor en el curso respecto a los que no van a tutoría. Eso está directamente relacionado al porcentaje de aprobación del curso. ¿Qué tantas probabilidades tiene usted de pasar el curso? Aumentan si usted asiste a tutoría y lo hace de manera responsable, y no sea asistir por asistir. Si bien es cierto, la tutoría no tiene un peso directo en la nota del curso, no es algo que se evalúa. En este curso no, hay otros cursos en los que sí, pero en este no. Sin embargo, les da ayuda que ustedes pues, pueden utilizar pues, para que les vaya bien. La ayuda está en dos ejes. Una es en la parte teórica, resolver ejercicios, cosas así, y también en la parte de consultas con los proyectos. Entonces, bueno, todos esos detalles los pueden ver en el grupito de tutorías, que bueno, por cierto, es compartido para todo el curso, en los tres grupos que hay abiertos de este curso. Grupo uno, 2 y 3. Nosotros somos el grupo 3 por aquello. Entonces, bueno, ahí está esa oportunidad para que ojalá que la aprovechen. Bueno, empezando con nuestra clase, quedamos aquí, de hecho. Vamos a ver otros conceptos que son un toque más complejos que estos de acá. Son solo tres conceptitos lo que vamos a ver. Eh, que bueno, si bien es cierto, estamos viendo programación orientada a objetos en Java, no es que exista una manera directa de aplicar lo que vamos a ver acá, sino que son conceptos genéricos, tienen que verlo de una manera genérica, que esto les va a funcionar no solo para Java, sino para cualquier lenguaje. La sintaxis va a cambiar, la manera en la que se implementa va a cambiar, pero el concepto como tal es el mismo. Existe tal cual en Java y en Python, por ejemplo, o C++ o cualquier lenguaje que implemente programación orientada a objetos. Entonces, bueno, para que lo tengan presente, recuerden, los cursos en el TEC, los de programación principalmente, nos enseñan conceptos, pero no tanto aplicados a un lenguaje como tal. Si bien es cierto, se utiliza el lenguaje como un medio para llevar a cabo las evaluaciones, nuestro fin no es aprender a programar un lenguaje en particular, por ejemplo Java en este curso, sino que estamos generando conocimiento, estamos generando material que ustedes van a poder utilizar en este lenguaje o en cualquier otro. Piensen un momento en lo rápido que ha avanzado la computación, eh, al punto de que, bueno, cada año las cosas se renuevan de una manera grande. Eh, Piensen, por ejemplo, en el curso pasado, donde se vio la historia de la computación. Recuerden que todo empezó ahí más o menos por la Segunda Guerra Mundial. Si ustedes ven, las primeras computadoras que hubo, que eran del tamaño de casas, que eran gigantes, súper lentas,
y ver que ahora uno tiene un celular que puede hacer más de lo que hace una computadora, bueno, eso nos da una idea de la velocidad a la que avanzan las cosas en este tema. Entonces, los cursos de programación y todo lo relacionado a computación de la carrera nos enseñan conceptos y habilidades que nosotros podemos utilizar de manera genérica para cualquier escenario en el que los estemos enfrentando. En este caso me refiero específicamente a los lenguajes de programación. Sin embargo, es va un poco más allá. Cualquier cosa que veamos, por ejemplo, en redes, cómo funcionan los protocolos de redes, si bien es cierto, el curso de redes se da en unas plataformas en particular, ustedes pueden agarrar esos conceptos y aplicarlos a cualquier otra cosa. Y bueno, todo esto como preámbulo para que ustedes sean conscientes de que estos conceptos que vamos a ver acá, todo lo que hemos visto hasta el momento y todo lo que vamos a ver nuevo, ustedes lo pueden aplicar en Java, ¿ok? Y con una sintaxis particular, de una forma en particular, etcétera. Pero eso mismo ustedes lo pueden aplicar en cualquier otro lenguaje que soporte orientación a objetos. Pensemos, por ejemplo, en Python. Entonces, vean esto, entiendan los conceptos en su fondo, no tanto en cómo se implementan en Java. Y esto es un error muy común que se comete al inicio en los primeros cursos de la carrera, de que uno relaciona directamente los conceptos con un lenguaje. Sin embargo, los conceptos son mucho más abstractos que la aplicación a un lenguaje. Entonces, bueno, los invito a entender esto de manera conceptual, de manera teórica, a analizarlo, a entenderlo realmente, y ya después vemos cómo se aplica en Java, pero de momento entendamos los conceptos. Okay. Bueno, el primer concepto que vamos a ver hoy se llama herencia. Bueno, ¿qué es la herencia? Estoy seguro que ustedes han escuchado esto, pero más relacionado en el sentido de cuando fallece un familiar y le deja la herencia a otro. Por lo general lo asociamos con bienes materiales. Por ejemplo, que falleció, no sé, mi abuelo y me dejó una finca. O falleció mi abuela y me dejó esta plata. Ujú. Si bien es cierto, uno puede heredar bienes materiales, también puede heredar comportamiento, ¿verdad? Por ejemplo, eh, si nosotros somos muy blancos, podemos suponer que nuestros predecesores también fueron muy blancos. Si somos muy morenos, podemos suponer que nuestros predecesores fueron muy morenos también. Entonces vean que ellos nos heredaron nuestro color de piel. También se heredan cosas como comportamiento. De la misma manera que son los padres, probablemente así van a ser también sus hijos. Y bueno, entonces vemos que la herencia se da no solo en cosas materiales, sino también se da en cosas, comportamiento, en cosas físicas. Y la herencia en programación de objetos no está ajena de la herencia pues, que nosotros como nos conocemos. Solo que recuerden que nosotros modelamos los objetos en dos sentidos, atributos y comportamiento, ¿verdad? Que son las cosas que les he estado insistiendo un montón en lo que llevamos del curso. Atributos y comportamientos. Entonces, ¿qué creen que sea lo que vamos a heredar en programación de objetos? Bueno, vamos a heredar atributos y vamos a heredar comportamiento. ¿Y a través de qué lo vamos a heredar? Pues no de personas, sino que lo vamos a heredar a través de clases. Ok, veamos, por ejemplo, en la vida real nosotros sabemos que la mayoría de objetos tienen una jerarquía, ¿verdad? Todo en la vida real forma jerarquías de una u otra manera. Pensemos, por ejemplo, en animales. Vemos que los animales, no sé, los podemos dividir en dos, pájaros y mamíferos. Hay muchos otros, pero recuerden que nosotros trabajamos con versiones simplificadas de las cosas. Y para efectos de nuestro ejemplo, nosotros solo queremos dividirlo en animales y mamíferos, nada más. Hay reptiles, hay otras cosas, pero solo estamos interesados en estos dos. Ok, los pájaros podemos dividirlo en dos, en pingüinos y en loras o cosas así. Los mamíferos los podemos clasificar en perros, ballenas y humanos, ¿verdad? Entonces vean que esto ya describe una jerarquía como tal.
Vemos que, por ejemplo, el perro es un mamífero y es un animal. La ballena es un mamífero y es un animal. Los humanos, por ejemplo, no son un pájaro. Por lo tanto, este nivel de jerarquía acá no se da, esta relación de jerarquía no se da. Los humanos son mamíferos y los mamíferos son animales, ¿verdad? Ok, esto solo para saber y ejemplificar que en la vida real, pues las cosas tienen jerarquía implícita siempre. Ok, ahora cada familia de animales comparte atributos y comparte comportamientos, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre animales, entre pájaros y mamíferos? La principal diferencia que nosotros podríamos notar es que los pájaros vuelan, los mamíferos no. ¿Ok? Entonces, esta clase de acá, pájaros, tiene un atributo característico muy fuerte, que es que pueden volar. Los mamíferos, pues no. Entonces, en programación orientada a objetos, las clases comparten atributos y comportamiento. Recuerden que, de hecho lo voy a subrayar acá, el comportamiento se da a través de métodos. ¿Ok? Entonces, cada vez que ustedes vean métodos, sepan que lo que están modelando es comportamiento. ¿Ok? Y bueno, entonces las clases eh, comparten atributos y comportamiento a través de herencia. Ujú. Eso significa que una clase puede estar relacionada con otra clase a través de la herencia. Existe siempre una clase, recuerden que va a existir jerarquía, ¿verdad? Hay clases que están más arriba que otras, hay clases que son más genéricas que otras, siempre es así. A las clases de arriba se les llama clases padre o clases base o superclases. Cualquiera que vean, sepan que se refiere a clases padre. Por lo general se utiliza clases padre. Y a las clases hijas, bueno, se les llama clases hijas, clase derivada o subclase. Pero por lo general vamos a trabajar con clases hijas. Y bueno, las subclases pues van a heredar atributos y métodos de sus padres, pero también pueden crear nuevos, ¿verdad? Entonces pensemos por ejemplo en esto. A ver. Ok, supongamos que nosotros tenemos aquí un papá, cualquiera, un papá o una mamá. Antes de que me quedó terrible. Dibujar con el mouse es terrible. Ok, supongamos que estos son nuestros padres, representados en ese muñequito. Ahora, por acá estamos nosotros, ¿verdad? Esos somos nosotros. Supongamos que nuestro papá, nuestra mamá, tiene, por ejemplo, un carro. Tiene acá un carrillo. Ajá, este es el carro de nuestro papá. Y ahora supongamos que nosotros tenemos una moto. Voy a dibujar aquí una motito. Bueno, y supongamos que esta es la moto. Ahí me disculpan mis dibujos. Esa es la moto. Ahora, el carro es del papá. Y nosotros, que somos los hijos, lo que tenemos es una motillo ahí. Ahora, si nosotros creamos una relación de herencia entre estos dos objetos, lo que hemos visto es que nosotros podemos utilizar los atributos y los comportamientos de la clase de arriba, ¿verdad? Entonces, si nosotros somos la clase hijo y esta es la clase padre, eso significa que nosotros podríamos usar el carro de nuestro papá. No sé qué tan buena idea sea eso y no sé qué tan común sea eso en la vida real, pero para efectos de programación orientada a objetos sí se puede. Entonces, nosotros como hijos
podemos utilizar el carro de nuestro papá. De hecho, lo voy a marcar aquí con verde. Podemos usar ese carro, pero también nosotros podemos utilizar nuestra motito, porque es de nosotros. Entonces, vean cómo la clase hijo, porque la herencia se lo permite, puede utilizar los bienes de sus clases superiores, de su superclase. Pero también puede tener nuevos métodos propios. Por ejemplo, el papá no puede utilizar la moto por el hecho de que está fuera del alcance de su clase, pero el papá sí puede utilizar su carro. Es lo único que, con lo que puede transportarse por su carro. Él no puede utilizar la moto porque no pertenece a una clase superior a él, sino que es una clase que está abajo. Y la herencia siempre se da de arriba hacia abajo, con, a través de la jerarquía que ya vimos que las cosas tienen. Entonces, bueno, esto es un ejemplo muy sencillo de cómo a través de la herencia nosotros podemos utilizar las cosas, los bienes de las clases superiores y también puede crear nuevos atributos y comportamientos, nuevos bienes, digamos, que puede utilizar también. Entonces, ¿qué es lo que obtenemos acá? Vemos cómo una clase de abajo puede utilizar un montón de cosas de sus superiores a través de la herencia, pero también puede crear nuevos. Ok. Ok, veamos ahora este ejemplo. ¿Qué atributos y comportamientos comparten los gallinas, los pollos y las águilas? ¿Y qué atributos son diferentes entre uno y otro? Vemos que estos dos de acá pues comparten que son aves, básicamente. La gallina puede caminar, el águila puede caminar, la gallina medio vuela, vuela de una manera un poco rara, las águilas vuelan de lo más bien. Entonces, vean que esto nos da, nos introduce a un nuevo concepto, que es que los dos son aves, sí, pertenecen a una clase llamada pájaro o ave, lo que sea, pero y tienen características y tienen comportamiento, por ejemplo, que pueden volar. Sin embargo, lo implementan de manera diferente. Una gallina vuela terrible, un águila vuela de lo más bien. Entonces, esto nos introduce a un nuevo concepto, que de hecho vamos a ver después de este, que es cómo cada una de las subclases implementa de una manera particular algunos de los comportamientos, ¿verdad? Si no, pues serían clases idénticas, la de arriba y la de abajo. La herencia se utiliza principalmente porque permite reutilizar código en lugar de copiar y pegar un montón de funciones, un montón de código que sea idéntico a través de la herencia, pues uno puede reutilizar ese código que ya hizo en una clase y solo lo hace en un lugar. Esto es bastante útil a la hora de darle mantenimiento al código. Por ejemplo, si usted se da cuenta que en esa sección de código repetida usted tenía un error, tiene que ir a corregir eso en todos los lugares donde los copió y lo pegó. Sin embargo, si está centralizado en un mismo punto, usted solo hace un arreglo en ese punto y ya el resto de gente que lo usa va a estar bien, ¿verdad? Ahora, esto se usa solo cuando es necesario. No es necesario forzar a las cosas para que utilicen, por ejemplo, herencia, sino que se usa únicamente cuando es necesario, ¿verdad? Ahora, este era el siguiente concepto que les hablaba hace un momento, de cómo cada una de las clases hijas implementa de una manera particular cierto comportamiento. El concepto se llama polimorfismo y es bastante interesante porque esto es una palabra que viene del griego que está partida en dos, una palabra compuesta. Está compuesta de poli y está compuesta de morfo. Es fácil porque ustedes se pueden venir acá al diccionario de la RAE, escriben por ejemplo poli y ven que dice del griego esa cosa, esto de aquí, que lo que significa es pluralidad, para en este caso particular. Entonces, poli significa muchos. Y morfo, de hecho, que están viendo el griego, que significa
forma. Acá está. Entonces, poli significa muchos, morfo significa forma. Entonces, ¿qué significa polimorfismo? Pues bueno, múltiples formas. Em, por ejemplo, no sé si han escuchado la palabra amorfo, significa que no tiene forma. Y bueno, así pueden pensar varios, con poli y con morfo, y van a ver que poli siempre se refiere a muchos y morfo siempre se refiere a forma. Y bueno, el polimorfismo está estrechamente relacionado con la herencia, precisamente por eso que les decía, que uno puede implementar los métodos de su superclase de una manera particular. Y existe, dentro del polimorfismo existe otro concepto que se llama sobreescritura. Eso significa que la clase padre tiene sus métodos escritos de una manera muy genérica o con un caso ahí default y depende de sus clases hijas si sobreescriben ese método o no, o si utilizan el que viene por defecto. Si lo sobreescriben, utilizan el que viene por defecto. También se da el caso en el que algunos lenguajes de programación no permiten como que usted escriba un método default, sino que simplemente declare cuál es la función y después obligatoriamente la tiene que implementar. Pero bueno, eso depende del lenguaje. Y recuerden esto de acá, de override. Recuerden que esta palabra es una palabra reservada de Java. Es así, override, si no me equivoco. Entonces, cuando la vean, sepan que se está refiriendo a polimorfismo, ¿verdad? Entonces, bueno, pensemos por ejemplo en la clase pájaro, que tiene un método llamado poner huevo. Nosotros sabemos que todas las aves ponen huevos de manera diferente. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que cada una de las subclases, cada una de las aves, cada una de las especies de aves, va a sobreescribir el método poner huevo genérico de la clase pájaro y va a hacer una implementación particular, ¿verdad? Todos los pájaros ponen huevos, pero lo ponen de manera diferente. Esas particularidades es la que se va a dar a través de la sobreescritura, ¿verdad? Entonces, a través del uso de herencia y sobreescritura, nosotros podemos crear polimorfismo. El polimorfismo no va a existir sin herencia, porque no habría nada que sobreescribir, ¿verdad? Entonces, eso es el concepto como tal. Ahora, existe otra cosa que se llama modularidad. Modularidad, pues, viene de módulos, que un módulo es como veamos estos leguitos de acá, es como un paquete que uno crea de cosas que tienen alguna relación, que tienen alguna correlación, más bien. Entonces, uno puede crear grupos, estos grupos van a ser reutilizables desde diferentes módulos, de otros módulos o desde diferentes clases. Y esto pues también nos permite reutilizar código y evitar el copy-paste excesivo. Existe un concepto que se llama divide y vencerás, que es súper común escucharlo principalmente en computación, pero hay algunas otras cosas que también se valen de él. Y bueno, ¿de qué es lo que se trata? De que uno tiene un problema grande. Ese problema grande lo divide en módulos pequeños y empieza a hacer los módulos pequeños. Ya cuando los tiene hechos, esa unión de módulos pequeñitos nos va a dar cabida a otros módulos más grandes y así sucesivamente hasta al final poder resolver el problema completo. Pero nosotros no atacamos el problema grande, el problema completo como tal, sino que nos centramos en bloques pequeños y particulares. Piensen, por ejemplo, en cómo trabajan las empresas en la vida real. No sé, pensemos en Microsoft, por ejemplo. Microsoft, recuerden que son los que crearon Windows. Imagínense el tamaño del código de Windows. De hecho, ustedes pueden buscar. Y son millones de líneas de código. Ujú. Entonces, ¿cómo creen que se crearon esos millones de líneas de código? Bueno, existen equipos a través de todo el mundo
Cada uno de esos equipos estaba enfocado en un problema particular, en un módulo en particular. Y al final la unión del trabajo de todos esos equipos fue lo que nos permitió crear un producto funcional. Supongamos que, no sé, no tengo ni idea de cómo estará dividido el trabajo de Microsoft, pero supongamos que hay un equipo que se encarga solo de hacer interfaz gráfica y de hacer una interfaz gráfica buena, que sea intuitiva, que sea fácil de usar, que no colapse. Entonces, ese equipo hace la interfaz gráfica, otra gente hace la parte de backend. No sé, por ejemplo, la conexión de la interfaz gráfica con el file system, que es el árbol de carpetas. Entonces, ¿cómo hacer para que cuando la interfaz gráfica solicite abrir una carpeta en particular, se abra esa carpeta y no se abra alguna otra cosa? ¿Cómo hacer para que los datos de esa carpeta realmente estén en esa carpeta y no estén en otro lado? Y bueno, digamos que hay un equipo que hace eso. Digamos que hay otro equipo que hace la conexión a internet, no sé qué. Otro equipo hace el soporte para instalar aplicaciones. Y así sucesivamente. Entonces, cualquier problema grande, este es un problema muy grande. Estamos hablando de un sistema operativo. Pero, por ejemplo, cualquier proyecto o tareita como esta tareita que vamos a poner ahora, intenten modularizarla. Intenten dividir el problema grande de la tarea, intenten partirlo en partes pequeñitas, atacar esa parte pequeñita, después seguir con otra y con otra y con otra, para que al final la unión de eso es lo que permita crear una aplicación funcional. Y bueno, acá también suena por acá el uso de manejadores de código. Entonces, esos manejadores de código, GitHub, por ejemplo, nos permite hacer que nosotros trabajemos en un modulito en particular. Cuando ese módulo está listo, lo subimos. Después atacamos otro módulo. Cuando ese otro módulo está listo, lo subimos. Y así, al final, pues todo va a estar en un repositorio común eh, que va a tener un proceso de desarrollo incremental. Cada vez el código está más completo a través del tiempo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos permite la modularidad. eh, Divide y vencerás y los manejadores de código. Entonces, a partir de ahora, les recomiendo siempre, ya sea que lo pidan explícito o no, aplicar los conceptos de divide y vencerás, hacer un pequeño análisis con cada uno de los problemas a los que ustedes se enfrenten, hacer un análisis ahí y ver cómo pueden dividir el problema y empezar a atacar cada uno de los módulos. Y bueno, eso sería la clase de hoy, los conceptos que tenemos pendientes. Les recuerdo, esto pues son conceptos genéricos que se aplican a cualquier lenguaje de orientación a objetos. No estamos hablando de Java en particular. Ok, y ahora veamos la tarea. Veamos que estamos acá. Estamos, vamos a ver, acá en teoría, viernes de semana 2. Aunque esta es una clase asincrónica, por eso no fue viernes. Pero estamos aquí. Ven que la siguiente clase tenemos quiz. El miércoles tenemos quiz. Existe una posibilidad de mover este quiz para viernes y no para miércoles. Pero bueno, yo les avisaría con tiempo. De momento, partamos del hecho de que es miércoles. ¿Qué es lo que va a entrar este quiz? Bueno, lo que hemos visto hasta ahorita. Básicamente teoría, nada más. No esperen nada como de programación o así. Únicamente teoría. Y vemos que por acá dice tarea extra clase 1. Son 4 tareas extra clase. Son tareas pequeñitas. Entonces esta es la primera tarea extra clase. Ven que eso es una página y un párrafito. Es súper sencillo lo que hay que hacer. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, aplicar el concepto de programación orientada a objetos y sockets en Java. Entonces, lo que se espera que ustedes hagan ahorita es investigar cómo funciona Java en orientación a objetos, investigar qué es cliente-servidor en Java y utilizar sockets para lograrlo, y utilizar herramientas para la documentación interna y manejo de versiones. Hago la aclaración acá de una vez. Lo único que se pide es documentación interna. No tiene que ser un documento escrito.
no tiene que ser un documento escrito, únicamente documentación interna, que es la documentación del código. Ok, recuerden, documentación interna es dentro del código, documentación externa es fuera del código, es un documento ahí PDF. Entonces, se debe desarrollar una aplicación en Java que implemente un servicio sencillo de chat. ¿Cómo funciona un chat? Bueno, ya todos nosotros sabemos cómo funciona un chat. Piensen, por ejemplo, en WhatsApp. La aplicación de chat se puede ejecutar varias veces en la misma computadora. Eso significa que yo puedo tener varios canales de chats, varias conversaciones, perdón, en la misma computadora. Entonces, cuando se ejecuta, va a buscar un puerto que no esté ocupado y al encontrarlo, va a crear un socket server para escuchar en ese puerto. Cuando hay varias aplicaciones ejecutándose, el usuario puede indicar a cuál IP y puerto se quiere conectar. Y si, como ustedes, la tarea es individual, como ustedes van a trabajar en su computadora personal, como la tarea es individual, pues tienen que utilizar la IP por defecto, que sería esta. Si solo si se utiliza en la computadora personal, vamos a utilizar esta IP, porque es lo que se llama el localhost. Entonces, bueno, vamos a utilizar esta por defecto. Entonces, vamos a escribir un mensaje, vamos a presionar Enter y el mensaje se va a ir. Y ya. Y en los destinos, pues se va a ver cuál es ese mensaje. Esto es un chat normal. Muy sencillo, pero es un chat normal. Tiene que tener una interfaz gráfica súper sencilla también, que pueden utilizar el Java FX o Swing, depende de ustedes que utilicen. Si quieren utilizar otra cosa, pues yo no tengo ningún problema. Sin embargo, se recomienda el uso de esto. Es obligatorio que utilicen GitHub para almacenar el código. Recuerden utilizar buenas prácticas en GitHub. No es que van a hacer un único commit que suba todo. Eso estaría incorrecto. Tiene que ser commits frecuentes. Digamos, podría ser, por ejemplo, un commit cada vez que hacen algo de la tarea. Digamos, una vez al día, poniendo que trabajan en eso todos los días. También se recomienda integrar al IDE, que es el entorno de desarrollo integrado, que es básicamente donde ustedes programan, piensen en Visual Studio o lo que sea. Pueden integrar el IDE con GitHub, o si no, pueden utilizar GitHub con el cliente desktop, o pueden utilizarlo en Linux a través de la consola, como ustedes quieran. Pero se espera que el GitHub esté bien, que la historia de GitHub esté bien. También deben dar acceso al profesor al repositorio de GitHub. Eso significa que no lo hagan privado, nada más. Lo pueden hacer público y me mandan el link nada más, o lo pueden hacer privado y me añaden a mí, como ustedes quieran. Por cierto, mi usuario de GitHub lo voy a contar acá, es así, Leo AM, nada más, si no me equivoco. Pero bueno, confirmémoslo. Un momento. Ah, bueno, ahí parece que mi cuenta tiene problemas. Vamos a ver un proyecto que yo tengo por aquí. Bueno, no sé, ahí después les confirmo mi usuario de GitHub, pero de momento para que se eviten problemas hagan los repositorios públicos. Vamos a ver qué más. El uso del controlador de versiones es obligatorio, de hecho esto yo se los había adelantado desde el curso pasado, que GitHub iba a ser obligatorio en este curso. Y bueno, así es como se va a evaluar. Uso correcto de orientación a objetos, 25%. Cliente servidor, 25%. Que funcione, 25%. Documentación interna, 10%. Y que GitHub esté bien, 15%. Si GitHub no se utiliza del todo, pues será un cero, aunque el resto de cosas lo tenga bien. Y se me olvidó mencionarles que la documentación interna del código debe hacerse utilizando Javadoc. Deben investigar qué es eso, pero es súper sencillo de utilizar. Vamos a ver qué más. La fecha de entrega es según establecido el TEC digital, que va a ser
este día, semana 4, miércoles de semana 4, a la medianoche. Por lo general, todas nuestras entregas van a ser a medianoche. Pero sí, bueno, te recomiendo no dejarlo para medianoche. Como son tareas así de largas, digamos, no va a tener habilitado la opción de entrega tardía. Significa que si, no sé, lo van a entregar a las 11:59 y se cae el TEC digital, pues ya sería problema de ustedes, porque ha habido demasiado tiempo para entregarlo. Es individual, este trabajo es individual, y lo único que tienen que presentar al TEC digital es un documento, puede ser un PDF, un TXT. Fuera de eso, no, porfa, no suban ahí un documento de Word. Y solo debe tener un link al repositorio donde está. Y ya, eso sería todo. Em, bueno, vean que lo que ustedes tienen que entregar es un link. El link al repositorio que ustedes crearon. Eso pueden hacerlo desde ya. Pueden subir a Tech Digital la entrega de ese link desde ya y trabajar obviamente en el repositorio. Eso sí, se va a revisar que no suban commits y no suban código después de pasada la fecha de entrega, nada más. Ese sería el único detalle. Y bueno, entonces eso sería. Nos vemos en la clase del miércoles. Ahí les confirmo si el quiz va a ser miércoles o va a ser viernes. Pero de momento, supongamos que va a ser miércoles. Entonces, eso sería. Les agradezco mucho. Hasta luego.